Actualización 2.207. Empezamos yendo a la database de SteamDB, que es como a mí me gusta, y si le damos a Geometry Dash Windows, podemos comprobar en el apartado de Manifest que se acaba de actualizar el juego en lo que estoy grabando esto. Este fue el que me pilló en directo y hay 1, y 2, y 3 actualizaciones más, o sea, son 4. Por lo que yo ahora, dame un segundo, si le doy a Geometry Dash... Claro, o sea, ahora me está mandando a actualizar, literalmente. Dándole al Manifest ID podemos ver todas las cosas que se han introducido, o se han cambiado, o se han borrado, ¿vale? Y en este caso nos delata que son 4 iconos de diálogo, un jetpack, 2 jetpacks y 3 jetpacks nuevos, un jugador nuevo, un secret loop y varios efectos de sonido. No pasa nada, que ahora lo veremos todo. En Update History aquí abajo tendríamos las notas de la actualización, ¿vale? Que como veis, Rotop ha puesto lo siguiente, ha dicho: niveles de evento y cofres, nuevos logros y regalos, nuevas opciones para el trigger de audio, muchos bugs arreglados, optimizaciones y secretos. Y ahora sí, procedemos a entrar. Uno de los motivos por los que usaba el Mega Hack es un detalle que por fin Rotop ha arreglado, y es que si tienes dos pantallas, lo que pasaba si utilizabas Borderless es que la pantalla parpadeaba. De hecho, veis mi cursor, ¿no? Si yo la aparto y le doy clic a esta pantalla, se me parpadea tanto aquí como en el OBS, y es un coñazo. Vuelvo a darle clic aquí y como veis vuelve a parpadear. Para eso tenemos el apartado de Fix. Ahora, como veis, yo estoy dando clic aquí, le doy clic a mi otra pantalla y funciona perfectamente. La verdad es que me ha salvado la vida. Como expliqué en mi vídeo mientras abro estos cofres, es que esta actualización se centra en la integración de eventos, que sigue siendo, pues básicamente, muchas cosas con no copyright sounds. Y de hecho, si yo me voy aquí, ya debería existir algún nivel Back on Dash. Por lo cual, si yo me voy a no copyright sounds, debería existir esta canción. Pues es correcto, y además es de DJVI, que no es la primera vez que colabora con el juego. O sea que más vale que este no tenga copy. Vamos a echarle un vistazo. Pinta que esto va a ser, evidentemente, un remake de Back on Track. Yo creo que todo el mundo lo ve, ¿verdad? Pues bueno, también hay un detallito que os tengo que enseñar, que viene del propio videoclip, que vamos a poder ver. Bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Primeramente vamos a pasarnos a este nivel y a ver qué nos da, o qué nos encontramos, o qué tiene de especial. Pero la cuestión es que el nivel ha salido... Que la canción y el nivel han salido a la vez. Venga, vale. Me sorprende lo cortito que es el nivel. Mirad cómo va a hacer el porcentaje. Y si no soy malo... malísimo, terrible, la verdad es que bastante feo. Por cierto, un detalle importante: si estáis viendo este vídeo y todavía no tenéis la actualización en móvil, es normal, ¿vale? Aparentemente ha habido una especie de encontronazo o algo así, y todavía está Rotop esperando a que se actualicen teléfonos. Vale, ahora sí. Demasiado que lo estoy haciendo sin práctica, vaya. La verdad es que el nivel está bastante chulo, así como el que no me acuerdo de cómo se pillaban las monedas, así que mejor practico. Estoy en el primer intento de práctica. Rotop debería de poner algo que sea que si te lo pasas en el primer intento de práctica te completes el nivel. Al final es lo mismo, ¿no? Vale, la tercera moneda sería un saltito bastante curioso. Vuelta a empezar. Hemos dicho que sería la primera por aquí. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver un poquito el nivel, ¿no? Ya que estamos. Muy chulo, la verdad, me gustan mucho los efectos, y eso se supone que cada día van a ir apareciendo niveles de este estilo. Y ya tendríamos el nivel que fuera parte de esto. Ahora vais a ver un detallito que os voy a mostrar. Ladies and gentlemen, aunque sea poca tontería para vosotros, 30.000 estrellas. Facilísimo, ¿verdad? La cuestión de esto, bueno, vamos a ver ahora, claim, vamos a reclamar. Como que creo que ha sonado el efecto antes, no sé. Aparte de esto hay un regalito más que está oculto, pero por lo pronto ese ha sido el nivel event. Y de paso reclamo estas dos. Habíamos comentado que habían 3 nuevos jetpacks, que los vamos a ver en un momentito. Se desbloquean, pues esto sería un cofre, esto sería otro cofre, este me gusta mucho, este me lo cambiaría, y este que sería en otro cofre. Y por el otro lado, el último cubo sería este de aquí, que es exactamente, si os fijáis, como este, pero esto está transparente. Puedes desbloquearlo en un cofre especial. Lo del rollo de los cofres es porque si nos vamos al Hidden Treasure, o como quieras llamarlo, o el tesoro, ¿vale? Es que aquí a la izquierda tenemos este cofre y este tipo de llaves. De momento no se sabe cómo se desbloquean, ¿vale? Solamente sabemos que son llaves doradas. Y que también se sabe que hay un bug muy curioso, porque si os fijáis estoy en la 4ª página. Pues bien, si yo me voy, por ejemplo, a uno de estos 3 cofres, por ejemplo a este que tiene más de 4 páginas, si me aparto y me voy a la 4ª página, vais a ver que cambia a esto de aquí. Lo más posible es que sea un bug. Lo mismo ocurriría pues con esta de aquí. Bueno, ahora se queda marcado, pero ahí está, como veis, cambia la cosa y vuelve a la 4ª página. Lo mismo ocurriría con esta de aquí. Lo raro es que con 3 parches no se haya dado cuenta, pero bueno. En cuanto a temas de logros, por cierto, ¿vale? Si nos vamos al final de la pantalla, vamos a poder ver que a partir de ahora, si te pasas niveles insane, ¿vale? No sé, o sea, los tiene ordenados como le da la gana. Si completas niveles insane hasta unos 500, ahí está, 500, tengo 77%, pues puedes desbloquear bastantes logros. Me fastidia mucho verlo así. Vamos a ir con la creme de la creme, y es lo que más me ha gustado, y es que si nos vamos a la parte del The Tower, le damos clic, que aquí veis que no es absolutamente nada, en la esquina ahí está apareciendo un iconito, y esto es
El cuarto bol del que hablé hace 50 años. Bien, justo lo que necesitaba. Otro visitante para mi prisión. Debería ser mi día de suerte. O el tuyo. Yo ya no tengo más días. Nunca ha sido así, tú sabes. Solía ser algo mejor. Y ahora lo que hago es escucharte. Vaya trato. Venga, ve. O no. Ni que pudiera detenerte. Y esto, señores, es un Bolt, ¿vale? Como veis, muy animado, muy avanzado, que es server-side. Esto significa que Rocktop puede añadir códigos sin necesidad de que el juego se actualice. Para que me entendáis, antes de poner los códigos es como los Gauntlet, ¿no? Nosotros no precisamos de actualización, por ejemplo, para los no copyright sounds Gauntlet, simplemente los ha añadido y ya está. Pues esto es lo mismo. Pues libreta y boli que vas a apuntar varios códigos, son 10 de momento. La cuestión es que los códigos tampoco es que te den gran cosa, simplemente lo procesa, como veis ahí, se activa, si está en verde y está a ciertas, y te dan, pues en este caso, pues eso. Si ponemos Fire in the Hole, más de lo mismo. De hecho, Rocktop dijo que quería que uno de los códigos, en vez de darte orbes, te las quitara, pero que no estaba codificado, vaya. 100 orbes más. El siguiente código sería, por ejemplo, Check Steam. Este nos daría una llavecita. Well met. 5 diamantitos. El siguiente sería Basin, que nos daría, pues, esa cantidad. Pero no pasa nada porque la podemos redondear, porque si ponemos este código, que no voy a mencionar el nombre, la cosa sería redondear los orbes. En este caso, pues nos daría este increíble precio. Si no me equivoco, este sería el octavo código, que nos daría otro más. El noveno código, descubierto ayer, ¿vale? Porque hoy vamos a tener uno más y ahora os lo voy a enseñar. Este nos daría, ¿qué? Ya es que ni siquiera me acuerdo, vaya. Pues mira, una shard de tierra, claro, tocar pasto, tierra... Tiene sentido. Y el que queda es lo que os he mencionado con respecto al nivel de evento, que es Back on Dash. Si le damos clic, ¿vale? Todo separado tal y como lo he dejado escrito, se activará, como veis, y nos va a dar exactamente el cubo con el que sale en el background de la canción. Estos son los códigos a fecha de 9 de septiembre a las 3:30 de la tarde, hora española. Lo digo porque si se sube el vídeo, a lo mejor ya han salido un par de códigos más. Igualmente subí un short que iré actualizando con los códigos que vayan saliendo, así que te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno. Literal, el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que si te quieres enterar de todo, sígueme. En otro orden de detalles, ¿vale? Tenemos un par de cositas como por ejemplo gauntlets nuevos, porque vamos a irnos a las texturas. Si nos vamos a los gauntlets, vamos a tener tanto este planetita de aquí como este otro de aquí, que yo creo que no estaban antes. En uno de los jetpacks nuevos vemos que está el Cosmos Gauntlet y el otro sería el UFO 133, que sería el Space Gauntlet. Luego no sé si os acordáis, pero en el vídeo de ayer hice una muestra en la cual pues el noclip estaba un poquitín jodido. Vamos a comprobar si eso funciona ahora, que en teoría debería estar arreglado porque no tiene nada que ver el noclip con las físicas. Ahora mismo estáis viendo lo que pasaba en la versión 2.206 y ahora esto es lo que ocurre en la versión 2.207, que efectivamente ya se ha arreglado. Vamos a comprobar si se ha arreglado lo del tiempo. Voy a poner un triple pincho, me lo voy a pasar de manera normalita y ahora... hay que quitar un pincho. Me lo voy a pasar en modo normal. Vamos a ver qué tiempo nos pone que hemos tardado, que en este caso serían 8 segundos. Me pongo en modo práctica. Voy a morir en el triple pincho, por ejemplo, ¿vale? Y deberíamos tardar un poquito más en completar el nivel. Y en vez de salir 8 segundos, pues debería salir 11 o 12. Mejor no voy a comentar nada. Por último, aquí atentos con mis dotes del modo editor, que son literalmente nulos. Tenemos un par de detalles tanto en el Sound Trigger como en el SFX Trigger, que esto nos especifica en las notas. Aquí ahora tenemos esta opción que es Don't Reset, que yo creo que se entiende, ¿no? Lo que tiene que hacer. Lo que hace es que a pesar de que mueras, la canción continúa reproduciéndose. Y con este trigger sí que lo he entendido, me lo han explicado básicamente en esta paginita. Podemos hacer que el efecto de sonido en cuestión vaya variando tanto su velocidad como su volumen, como su pitch, que es la tonalidad, teniendo solo que usar un trigger de SFX en vez de 500. Por ejemplo, vamos a poner uno que sea de una criatura bestia, esta bestia. Y tenemos este sonido. Vale, este es el sonido por defecto, vamos a usarlo. Por lo cual ahora yo voy a variar... oh, qué guay, qué gracioso, se quita el fondo, vaya. Voy a poner que varíe el volumen, que varíe la velocidad y que varíe el pitch. Ahora yo cada vez que pase por esta zona va a sonar de una forma distinta, no siempre la misma. Vamos a comprobarlo, escuchad. Ahí, por ejemplo, ha sonado tanto lento como grave. Si yo ahora vuelvo a pasar, no debe sonar así. Ahora ha sonado un pelín más rapidito y más agudo. Lo mismo, vuelvo a entrar, debería sonar distinto. Ahora ha sonado mucho más fuerte. Pues eso, que con un simple trigger en vez de usar 500 puedes hacer estas variaciones. Facilísimo, ¿verdad? Por último y no por ello menos importante, un pequeño detallito que sé que a todo el mundo le da igual, pero bueno, yo voy a mencionar todo. Y aunque sea una tontería, la verdad es que queda guay porque, por ejemplo, en Finger Dash, ¿vale? Cuando se utilizan las dashers, dependiendo de la dasher que sea, el cubo va a girar ya sea hacia un lado o hacia el otro. Con esta dasher el cubo va a girar en sentido horario, como vais a ver.
Vale, no hay ningún problema. Y si vamos a el otro trigger, el otro... De verdad, es que estoy con los triggers que no cago. Con la otra dashboard, ¿vale? La que es el invertido, debería girar en sentido antihorario, ¿vale? Es una tontería, pero yo lo enseño porque también... ha cambiado. Y ya está, bueno, ¿qué más queréis? Y por lo pronto eso sería. Lo que nos queda pendiente es cómo se consiguen estas llaves doradas. De momento no se ha especificado nada, ni hay ninguna forma de conseguirlas. A lo mejor es para la 2.21, que al final se ha confirmado que esto es 2.207. Así que estate atento y suscríbete al canal, porque en cuanto sepamos cualquier cosa o haya más códigos del Devolve nuevo, lo voy a ir diciendo. Es totalmente gratis, no cuesta nada. Gracias por ver el vídeo. Adiós.